decir, una cosa es una escuela que es muy grande y dentro de esas escuelas puede haber muchas metodologías, ¿no? Por ejemplo, la Gestalt no es una escuela, sino es una metodología dentro de la escuela humanista, ¿vale? Y dentro de la escuela humanista, pues está la escuela humanista de Carl Rogers, luego hay otro que ha hecho crear, o sea, cada uno ha ido creando la suya, que no unifica nada, sino que cada uno ha ido experimentando desde el humanismo una forma de trabajar que al final ha decidido con unos procesos de desarrollo. Y últimamente empezamos a mezclar unas cosas con las otras y yo creo que esto nos cuesta y que tenemos que aprender, yo, mi punto de vista, ¿vale? Debemos de ir diferenciando esas escuelas, ¿no? Entonces, creo que es necesario aprender las escuelas más básicas en cualquier metodología que queramos hacer, porque de esa forma entenderás la tuya también, ¿no? No sé si me explico cómo quiero decir. Quiero decir, no es que digas, no, tienes que aprender de qué va el psicoanálisis, de qué va el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el sistémico, para... No, pero si tú conoces la otra parte, lo que tú estás diciendo, creo que te da una base mucho más grande, mejor, para poder ir aprendiendo tu metodología que has deseado luego, ¿no? O sea, pero no puesto en que lo otro es malo, sino no, lo que has dicho tú, y eso sería bueno publicarlo, cuáles son las diferencias de las escuelas, en qué se basan, ¿no? Y en esas escuelas a veces perdemos el norte de lo que hay que fijarse, ¿no? Ejemplo, ahora mismo dijéramos, vamos a hablar de dos escuelas, ¿no? El cognitivismo, por ejemplo, y el conductismo. ¿Cómo ve al individuo? Eso es importante, pero eso no lo hablamos. A veces nos centramos en hacer metodologías y no hablamos de cómo vemos al organismo. Tú has dicho una cosa muy buena que me encanta, ¿no? Y es, me encanta la visión de cómo se ve el individuo desde la Gestalt. Y ahora ya nos ponemos, ¿no? Cómo la Gestalt ve al individuo, ve a la persona. Bueno, desde la Gestalt se entiende al ser humano como un ser integral, ¿sí? Que va un poquito más allá del concepto biopsicosocial, porque desde la terapia Gestalt entendemos que cuando decimos biopsicosocial, en el lenguaje todavía lo estamos dividiendo. Como decir, hay una parte bio, hay una parte psico, hay una parte social y hay una parte espiritual, inclusive, ¿no? Entonces, en la Gestalt no hay esa división en el lenguaje, sino entendemos al ser humano como algo integral, no que lo que le pasa, digamos, en su medio social está afectando su vida emocional o digamos subjetiva, sino que en realidad es lo mismo, es lo mismo. La Gestalt es, yo digo, es una terapia, un modelo que no tiene tanta teoría, o sea, tantísima así como lo tienen el conductismo o muchos otros enfoques, modelos, pero los pocos conceptos que tiene son como muy profundos y son muy difíciles de explicar teóricamente. Por eso es que yo como les decía a la colega, o sea, en el curso, por ejemplo, que hacemos de terapia gestal aplicado al trabajo social, es práctica, es ejercicio. O sea, yo empiezo con un ejercicio y luego explico. Porque si yo, sería imposible, o sea, aprender terapia gestal, por ejemplo, desde lo teórico o explicándolo, es como muy complicado, ¿no? Es una terapia definitivamente muy vivencial. ¿No? Y en ese sentido, y quería comentar algo también, ¿no? Hablando un poco de todos los enfoques y esto, no sé, yo puedo decir desde mi experiencia, sí, tal vez ahí voy a discrepar, ¿no? Porque mira que inclusive hasta hace poco yo pensaba diferente frente a este tema de los diferentes enfoques y cómo nos vamos especializando en uno, ¿no? Antes yo decía, porque inclusive lo leí en un libro, no recuerdo dónde, decía que el trabajador social apostaba porque seamos eclépticos, y en realidad lo somos, pues los trabajadores sociales como que de todo un poco, ¿no? Pero ahora en estos últimos tiempos, que me afianza un poco más ya también en la práctica, en hacer terapia, en formarme más, en avanzar en este camino, me doy cuenta de que es tan profundo y tan difícil manejar o sea, solamente profundizar en un solo modelo, ¿no? O sea, yo estoy a punto de terminar ya, voy a terminar con esta, como te digo, formación, 3 años, ¿no? De formación, y aparte de toda la práctica y no solamente eso, porque yo aparte he hecho mis cursos, digamos, de terapia gestal de parejas, de recursos gestálticos artísticos, teatro terapéutico, o sea, sociodrama, he hecho un montón de cosas aparte, ¿no? O sea, que si sumamos es más de 3 años, ¿no? Entonces me doy cuenta a estas alturas de que es tan profundo que si tú me dices, tú eres experta en gestal, yo diría no. Yo Pero, sigo entendiendo la terapia gestal. Entonces es tan profundo que yo digo, imagínate qué complicado que es
no sé, meternos como en muchas cosas. Entonces yo por lo menos ahora creo que ya me definí, tal vez constelaciones, porque por ahí hay un enganche, pero siempre mi base va a ser la terapia gestal. Por lo menos es lo que pienso ahora, 1 de julio del 2022. No sé si cambiaré de Mira, opinión. en el libro este que he dicho, yo hay una cosa que hablo que es el pragmatismo ecléctico y que es necesario para tener las terapias, ¿vale? Por ejemplo, yo trabajo con una familia. Esta familia por un momento X tiene problemas con su hijo por el tema del consumo del móvil, ¿vale? Entonces, yo le digo a los padres que hay formas de hacerlo. Y me dice, ¿cuál aplicarías tú? Digo, quitársele. Me dice, así de pronto, digo, sí, es una conducta, o sea, es una forma de trabajar conductista, te quito el teléfono, vas a tener una rabieta un cuanto tiempo hasta que se te pase el cabreo como se nos pasa a todos cuando tienes ¿no? Y dice, ¿y no hay otra forma? Digo, sí, que todos los días te sientes con él durante 1 hora a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces no tenemos el tiempo necesario para poder desarrollar muchas técnicas y tiramos de técnicas que sabemos que no serían las más apropiadas desde nuestro punto de vista, pero que son más rápidas. Ahí es donde voy yo con el eclecticismo, ¿no? De decir, a veces utilizo cositas pequeñas, no que domine todas las técnicas, sino que utilizo pequeñas cosas que sé que funcionan, que son de otras escuelas, que son de otras metodologías, pero que me las sé. Entonces, ahí es donde voy yo, ¿no? A veces, Y eso, claro, eso se va ganando con la experiencia, en verdad, ¿no? Con y, la práctica. Y y con tienes la mucha lectura, razón. y con la Tienes lectura. mucha razón, claro, y claro, o sea, ¿por qué? Porque a mí también me pasó lo mismo. Te comento, como te está diciendo, por ejemplo, una cosa muy fuerte en mí, como que yo creo que tengo una formación empírica en cognitivo-conductual, porque toda mi vida trabajé tanto en adicciones y tenía que hacer los grupos porque no había profesionales, no había psicólogo ahí, ¿no? Entonces tenía que asumir los grupos de cambio de pensamientos, creencias y todo el tema, un poco de cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, cuando yo he trabajado con pacientes, inclusive, digamos, las personas que yo más he atendido, al principio sobre todo, siempre son como personas de adicciones, ¿no? Me conocían mucho por eso antes. Entonces atendía a muchas personas de adicciones. Entonces cuando yo empezaba a ahondar más en la terapia gestal, recuerdo que dije, voy a hacer gestal ahora, porque yo hacía terapia cognitivo-conductual, porque es una cosa que yo me siento con eso así como que, ¿no? Como que Uh -huh. fluye con el cognitivo-conductual tener una persona adicta y que normalmente lo trae el familiar y que no quiere cambiar, inmediatamente trabajo como muy desde la confrontación, ¿no? Desde lo cognitivo-conductual, ¿no? O sea, bueno, estamos Desde acá, las ¿no? sanciones, desde el Sí, cambio de los sí, o sea, pensamientos. sí, y siempre, claro, y desde el contrato terapéutico, y bueno, hasta dónde vamos, y no, y como una confrontación muy directa. Entonces yo dije, voy una vez, dije, entonces voy a empezar con la terapia gestal. Y uno aprende pues también del error, ¿no? De la prueba de error. Y de hecho que me he tenido que equivocar en esto unas cuantas veces para darme cuenta de esto que te voy a contar, ¿no? De que dije, ¿por qué no me funcionó? O sea, quise hacer la terapia gestal y, ¡ay! Y sentí que me metí en un tema y sentí que no pude, que no funcionó. O sea, yo por lo menos sentí que no funcionó, a pesar que la persona, bueno, dijo de que sí, pero yo sentí que no, que cuando hacía cognitivo-conductual me funcionaba mejor. Entonces yo lo llevé esto a supervisión, porque te comento sobre todo en estos últimos 2 años, bueno, año y tanto, más o menos, hemos hecho cantidad de supervisión. Es más, ahora es pura supervisión en lo que es terapia gestal. Son puros casos, hacemos terapia, nos terapiamos entre todos ahí, ¿no? Entonces, es pura supervisión. Entonces yo llevé este caso, ¿no? Hablé de estos temas, le digo, ¿qué me ha pasado acá con este paciente? Porque me sentí frustrada y que no. Y mira, ahí me di cuenta y llegué a la conclusión de esto. La terapia gestal, y claro, la persona que nos orienta, obviamente, que nos entrena, y me dijo esto también, ¿no? O sea, como me convalidó esto que yo me di cuenta, ¿no? Que la terapia gestal es para alguien que quiere hacer terapia, definitivamente. Y el adicto normalmente no quiere hacer, o sea, no viene a buscar terapia, ¿no? Entonces aprendí esto y luego me resonó, porque yo dije, claro, si yo estaba haciendo grupos terapéuticos en comunidades terapéuticas que me iba solo por horas, y por ejemplo ahí me funcionaba excelente. ¿Y por qué me funcionaba la terapia gestal? Porque estoy trabajando con personas que ya quieren recuperarse, que estaban en grupos que quieren recuperarse y trabajando temas un poco más complejos, ¿no?
pero en la persona que recién viene, o sea, que no quiere recibir terapia, que está en un estado de, digamos, ¿cómo le llaman? Precontemplativa, es más, antes de precontemplativa, ni siquiera precontemplativa, Ujú. definitivamente terapia gestal con esa persona no. A no ser que en ese momento yo haga un encuadre con la persona y la persona diga, sí, sí quiero que me ayudes, quiero Pero que me es ayudes. igual, Sí, y sí claro, funciona pero con es una igual que persona. lo que yo llamo, en mi libro llamo las personas secuestradas, ¿no? Las que les obligan a venir a terapia y no quieren. Cuando en una familia la madre quiere hacer terapia porque el niño tiene problemas, pero el padre no quiere. No, no, Entonces, lo hacemos con la madre. En la sí, terapia gestal lo hacemos con la madre. no, pero el padre viene porque la madre quiere que se implique el padre. Entonces el padre viene diciendo, esto no funciona, esto no es para nada, ¿no? Y yo le llamo los secuestrados, ¿no? Él viene secuestrado a hablar conmigo. Entonces, yo tengo que tener una actitud con ellos totalmente diferente. Y a esta gente secuestrada le ganas antes con una conducta que con un sentimiento. O desde el trabajo social también. ¿Ah? Sí, O sea, claro, podemos hacer una atención socioeducativa, por ejemplo, así como de claro. sensibilización, para abrirles primero, ¿no? Para que primero sensibilicen al tema, qué sé yo, ¿no? Y luego entrar ya con lo terapéutico, que ahí vendría un poco, no sé si el trabajo social clínico es eso. No, bueno, es que, a ver, esto es algo que yo muchas veces entro en Twitch o entro en los vídeos, yo sé que soy muy pesado últimamente con los vídeos y, y un problema que tengo es la sistematización de mis conocimientos en pocas palabras para que la gente lo sepa. No, vamos a ver. Yo dije ya hace tiempo y es algo que estoy invitando a que todo el mundo lo rompa, ¿no? Tenemos que crear que dentro del trabajo social existen especialidades y hay que empezar a trabajarlas. El trabajo social geriátrico de personas mayores no es lo mismo que el trabajo social de infancia. Y el trabajo social de personas con adicción no puede ser el mismo trabajo social que personas con, digamos, discapacidad. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que no todo vale para todos, ¿no? Y entre ellas hay una parte que es el trabajo social clínico, que Jonathan lo abre mucho a como que todos tendríamos que estudiar clínico, y según lo abre él, tiene razón, y yo creo que a veces el clínico debe no tan abierto, pero es mi percepción. Lo que pasa es que él te lo dice tan convencido que te convence, ¿no? Entonces, lo que te voy a decir yo ahí, sobre esto que estábamos hablando en el caso, es que en este caso yo con la persona secuestrada, el que viene, directamente, bueno, en general yo tengo una metodología que le he llamado atención social, o sea, atención familiar, mediación y orientación. Con lo cual, meto lo que es la terapia, que yo me baso mucho más en la humanista, aunque hizo muchas cosas, meto la orientación hacia los padres, de cómo darles pautas a ellos para que puedan ayudar a sus propios hijos, no hacer terapia con ellos, sino educarles a ellos para que ellos puedan hacer cosas en casa para que su hijo cambie, ¿vale? Y por otro lado, la mediación. Y la mediación a veces me toca hacerla entre el padre y la madre, ¿no? Y la Que mediación me viene, parece súper interesante también. claro, viene el padre, yo tengo razón porque esto se hace así. Y dice la madre, yo tengo razón porque esto se hace así. Y tú entre medias te estás diciendo, no tenéis Me razón parece un ninguno de método los... súper práctico, lo de mediación, y no es terapéutico, ¿no? Es como bien práctico, así bien, No, bien, bien no. súper práctico, ¿no? Pero muchas veces la confianza que ellos tienen hacia el profesional del trabajo social ya hace que ellos asuman cambios que no tendrían en otro momento. Y eso ya quizá es terapéutico, porque creamos el ambiente necesario para que los cambios se produzcan. Y eso no es terapia excelente, pero ya es terapéutico. Ya ellos, yéndose del despacho, se van con otra forma de ver el mundo solo por el hecho del protagonismo que han dado al profesional en la interpretación de lo que ha hecho el profesional, de la información que le han dado, ¿no? O sea, el Es profesional. que también ahí entramos que es terapéutico, ¿no? Y terapéutico viene de terapia, pero también hay un sentido, digamos, que es de acompañar también en terapia. Entonces, a mí me parece que los trabajadores sociales, y es un poco lo que doy también en el curso, que siempre les comento a las colegas, nosotros siempre hemos hecho terapia. O sea, sí o sí. Es más, cuando nosotros damos una orientación y consejería a un colaborador en una empresa, acá hay muchas trabajadoras sociales en empresas. Entonces, a veces por ahí un colaborador se acerca y les comenta, ¿no? Oye, ¿sabes qué es? Y es una simple orientación. De repente le dicen, ¿no será que estás, de repente necesitas de repente ejercitarte más? ¿Por qué no pruebas de repente, ¿no?
entrar a hacer algún deporte, entrar en el gimnasio, y de pronto esta persona regresa, ¿no? Y te dice, hoy, ¿sabes qué? Me he metido en el gimnasio, no sé, pero esa es una forma también, creo, de hacer terapia. Solamente que no hacemos terapia como, digamos, desde la pues, medicina, que se entiende terapia como cuestiones de solamente clínicas. Y por ejemplo, ahí yo tengo un conflicto o unas confusiones, y por eso me gusta como seguir empapándome más con el tema cuando hablan de trabajo social clínico. Porque yo digo, si es que hablamos de clínico, entonces es como si regresáramos un poco de nuevo como a la estructura, No, es que como a no, querer no, encajar no. en ciertas variables. O sea, es como si nos estuviéramos, no sé, o sea, me vuelve a parecer como un poco así, no patologizante en el sentido como lo hace la psicología y la psiquiatría, sino en un sentido social. Por ejemplo, familia disfuncional, ¿no? O sea, No, y no, pero no sé si, no, ahí es como que me pierdo un poco. el libro que escribió Jonathan de el trabajo social clínico es legítimo, ¿vale? Eh, él lo argumenta en dónde trabaja el trabajo social clínico y habla del diagnóstico, habla del trabajo de caso, habla de la mediación. O sea, él lo que está hablando cuando habla de clínico le da un punto que tiene que ver con el hecho de utilizar escalas o utilizar metodología quizá más medible. Claro. Cuando yo hablo de Hacer la terapia, diagnóstico. claro, cuando yo hablo de la terapia, pero no buscando enfermar, o sea, no buscando, porque él lo deja claro, ¿no? Él lo deja claro cuando estamos hablando de que él no está hablando en el binomio de salud y enfermedad, él está hablando de malestar. Como que desde lo social es diferente, ¿no? Claro, la persona, es decir, la persona puede estar enferma y está a gusto y no quiere cambiar. Y nosotros, nuestro trabajo es decir, oye, estás bien. Una persona que vive en la calle. Está claro que vivir en la calle nadie vive porque quiere. ¿Vale? Pero nosotros, si la persona no es consciente de querer salir de la situación de calle, él no vamos a ver siempre en calle y vamos a ofrecerle la ayuda. Y hasta que él no conciba que quiere salir, no va a salir. Entonces, no es una cuestión de enfermedad por estar en la calle o enfermedad por estar en consumo activo de drogas, que la OMS ya lo tiene como enfermedad. El trabajo social no lo ve así. El trabajo social lo ve como que, oye, aquí está la mano, cuando quieras, y yo te ayudo para que tú venzas las drogas, ¿no? Y para que tú venzas ese consumo. Y nosotros no Acá le está la vemos, opción. claro, nosotros le vemos como esa autonomía de la persona. Y a veces esa autonomía no se ve desde el clínico médico y del trabajo social sí que se ve esa autonomía, ¿no? Y luego hay una confusión porque creo que estamos mezclando bastantes cosas. Yo me quedo con la palabra de terapia como el tratamiento. La terapia es un tratamiento. Y tú te puedes hacer una terapia, por ejemplo, una terapia para curarte las uñas de los pies y te lo llaman terapia de cutículas de no sé qué. Es un tratamiento con cremas, con cualquier cuestión para curarte como tienes eso, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa parte de la terapia. La terapia dentro del trabajo social es un tratamiento que hacemos a una persona que tiene un problema. Y cuando hablo de algo terapéutico, no solo me voy al hecho de hablar con las personas de tú a tú